En el siguiente video tutorial vamos entonces a interpretar las medidas que nos dio el Infostat. Inicialmente el ejercicio que estábamos realizando consistía en mirar la base de datos que se presenta sobre las estadísticas de 30 equipos que pertenecen a las ligas menores de béisbol en Estados Unidos. Lo que se pide es analizar la variable y presentar una síntesis acompañada de algunos gráficos. Ustedes encontraban la base en Classroom y ya tienen como el reporte. Entonces, para el primer reporte recuerden que lo importante es clasificar las medidas. Entonces nosotros vimos en la tutoría que son 3 formas de analizar: tendencia central, forma y variabilidad. Entonces, para mirar iniciamos lo de tendencia central o el análisis de la centralidad de la muestra. Entonces vamos a dedicar a hablar de la media y la mediana, que son básicamente el reporte que tenemos acá. Entonces vemos que el promedio de partidos ganados de los 30 equipos que se analizaron es de 81 partidos y que el 50% de los equipos observados ha ganado menos de 80 partidos. También vemos que solo el 25%, y esta es la diferencia entre los cuartiles, ha ganado más de 89 partidos. Luego entonces miramos la forma. Entonces vamos a analizar un poco los gráficos que se presentan en el reporte de Infostat. Entonces iniciamos con los histogramas. Vimos que podíamos hacer solo el histograma y además podemos trazar el polígono. Ya con el polígono tenemos acá una incidencia. Nos muestra una incidencia hacia la parte derecha. Entonces esas incidencias siempre es mejor verificarlas con los coeficientes, en este caso asimetría, que es el que me da el sesgo. Vemos que 0,41, lo cual de cierta manera corrobora que la distribución sí tiene una tendencia hacia la derecha. Por otra parte, en los histogramas podemos observar que la mayor concentración de los datos está entre la clase 2 y la clase 3, o en el segundo y tercer intervalo. Y además, allí, entre sus valores, es que se encuentran las medidas de tendencia central. Otra de las medidas que debemos analizar es el coeficiente de kurtosis. Entonces, la kurtosis, recuerden que nos dicen qué tan altas o qué tan planas son las distribuciones. En este caso, como el nivel de kurtosis es negativo, entonces quiere decir que la distribución no es ni mesocúrtica ni leptocúrtica, por el contrario, es plana, o sea, se llamaría planicúrtica. Vamos a analizar entonces ahora el gráfico que tiene que ver con el diagrama de cajas. Recuerden que el diagrama de cajas nos permite hablar de variabilidad y además nos da también posiciones, porque aquí está la mediana y la media. Ya lo habíamos indicado en el video anterior. Aquí en este caso la media representada por el cuadro está hacia la derecha, lo que indica que es mayor que la mediana. Entonces vemos aquí en el reporte obviamente que la media es 81, mientras que la mediana se aproxima a 80. Mirando el análisis, entonces lo que debemos garantizar es que como el primer cuartil acumula el 25% y el tercer cuartil acumula el 75%, la parte de la información que me queda en la caja, lo que está de color amarillo, es exactamente el 50%. Yo puedo concluir que la mitad de los equipos que se analizaron han ganado entre 72 y 89 partidos. De la misma manera podemos hacer un análisis del rango. Entonces vemos que el rango es recuerden que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso el rango es de 60 unidades. Lo que explicaba en la tutoría es que tenemos siempre que identificar el rango y compararlo con el tamaño de la muestra, en este caso 30 datos. Lo que tenemos es que más o menos son 2 unidades por cada dato. En este caso podemos empezar a concluir que los datos no se están distribuyendo de manera agrupada en todo el rango. Pero recuerden que el rango se ve afectado también por esos valores atípicos, ¿no? Entonces podemos hacer una gráfica de lo que sería la asimetría y pues ahí vemos lo que se está acumulando al centro de la distribución, son los datos, y pues hacia la derecha es donde tienden a estar esos datos que están sacando la media de la realidad. Para finalizar, entonces vamos a hablar del análisis de varianza. El análisis de varianza, entonces, es importante considerar la regla empírica,
que es una regla que se utiliza en estadística para hablar de la acumulación de los puntos muestrales en lo que sería la distribución normal. Entonces, básicamente lo que habla es de tres porcentajes, 68, 95 y 99%, y gráficamente se interpreta así. Entonces, nosotros tenemos nuestra media y lo que decimos es, a la media le sumamos y le restamos las desviaciones estándar. Entonces, recuerden que la desviación estándar es un valor que tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces, el valor negativo estaría hacia la izquierda y el valor positivo sería hacia la derecha. Básicamente lo que dice la regla empírica es que siempre entre la media y su primera varianza se va a acumular el 68% de la muestra o de los elementos muestrados. Si yo aumento a 2 veces su varianza, quiere decir a la media le voy a quitar ya 2 veces su varianza y la voy a sumar. Lo que hago son intervalos de la misma longitud. Entonces aumentamos los elementos muestrados que quedan dentro de la campana. Entonces ya no hablamos del 68, sino del 95%. Y a lo sumo necesitaríamos solo 3 desviaciones estándar, en este caso, restada y sumada, para poder hablar de un 99% de la información. Entonces recuerden que la estadística no es exacta, permite algunos márgenes de error, y en eso lo que quedaría hacia las colas de izquierda y derecha sería ese 1%. Entonces miremos cómo sería la interpretación de la regla empírica para nuestro ejercicio. Entonces hicimos esta campana con los datos que nos da el problema. Entonces ya sabemos que nuestra media es 81, nuestra varianza era 13.5 y lo que hicimos fue restarla una vez, restarla 2 veces y restarla 3 veces. Al igual que para el lado derecho, sumarla una vez, 2 veces y 3 veces. Y ahí nos van a dar los rangos. Entonces vemos el 68% está acumulado entre qué valores, entre 67.5 y 94.5. Quiere decir que el 68% de los equipos que se observaron de las ligas menores de Estados Unidos ganaron ganaron entre 67 o 68 y 95 partidos. Y que el 95% han ganado entre 54 y 108 partidos. Y con 3 varianzas lo que interpretaríamos es que se necesitarían, o que los equipos han ganado entre 40 y 121 partidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 95% de la información de nuestra muestra estaría entre la segunda y varianza, porque acá sería 53, nuestro valor mínimo era 54, que está aquí, y nuestro valor máximo es 114. Entonces ahí es donde se ve la tendencia hacia la derecha, porque ese dato que no está quedando en esta varianza está quedando por fuera de esta cola. Bueno, espero que este video les haya ilustrado un poco la interpretación de las medidas y estamos entonces pendientes de nuestro taller.